Muchas gracias. Bien. Entonces, antes de partir hablando de las empresas, lo que no quiero que pierdan de vista nunca es lo que vimos, ¿cierto?, sobre el concepto de partida doble. Yo no voy a hacer la pregunta nuevamente si recuerdan lo que era la partida doble, porque me imagino que sí, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta ecuación donde el activo, ¿cierto?, siempre es igual al pasivo más el patrimonio de una empresa. Ya eso no lo perdamos nunca de vista. Ahora, ¿qué son las empresas? Bueno, ustedes conocen distintos tipos de empresas, saben en qué consiste una empresa y me imagino que lo primero que se les viene a la cabeza, ¿cierto?, es que las empresas lo que buscan es maximizar las utilidades. Esa definición, chiquillos, se mantuvo por años. Esa es la verdad, que siempre se asoció a que el empresario en este caso o las empresas lo que buscaban siempre o su objetivo principal era maximizar las utilidades. Ya eso era como lo que todo el mundo entendía de las empresas. Pero la verdad es que las empresas son unidades de producción y de comercialización de bienes y servicios. Y ahí también vamos a ver que existen distintas clasificaciones, ¿cierto? Distintos tipos de empresas según el fin o el objetivo que persiguen. Ahora, en la empresa se reúnen y organizan diversos factores que son de carácter económico, siempre con la perspectiva de alcanzar determinados objetivos. ¿Ya? Y aquí estos objetivos también, chiquillos, pueden ser diversos. No todas las empresas persiguen el mismo objetivo y por eso hoy en día se discrepa con esta definición, ¿cierto?, que existía de que las empresas solamente vivían o querían permanecer en las industrias para maximizar sus utilidades. Ahora, ustedes me pueden decir, profe, pero es que yo creo todavía que eso es verdad. Las empresas lo que buscan es maximizar sus utilidades. Yo podría decir que sí, porque en el fondo siempre están buscando crecimiento, ¿cierto? Siempre están buscando que les vaya bien, pero hoy no se concibe como el único objetivo. Eso es lo que quiero transmitirles. Las empresas hoy en día también persiguen otro tipo de objetivos y esos son los objetivos que ellos declaran en los planes de desarrollo estratégico, que son más conocidos, ya noten esa sigla porque suena mucho también en el mundo de los negocios, los famosos PDE. Esa es la sigla, PDE, Planes de Desarrollo Estratégico. Dentro de estos planes de desarrollo estratégico se determinan estos objetivos de los que yo le estoy hablando, qué es lo que busca la empresa, qué es lo que quiere alcanzar, hacia dónde quiere ir, en qué quiere crecer, en qué área, quiere expandirse, quiere hacer una integración vertical, horizontal con otras empresas, quiere aumentar sus ventas, quiere contratar más personas. ¿Cuáles son esos objetivos? Hoy en día uno no ve planes de desarrollo estratégico donde aparezca redactado, por ejemplo, un objetivo que diga maximizar las utilidades. No, eso se ve demasiado frívolo. ¿Ya? Esa es la verdad. Ya no se puede declarar de esa forma. Insisto, ustedes me podrían debatir y decirme, profe, pero es que en el fondo es como un objetivo oculto, porque pueden estar convencidos de que a lo mejor todavía las empresas lo único que buscan es maximizar sus utilidades. Insisto, puede ser, pero lo que se declara en los planes de desarrollo estratégico es otra cosa. Entonces, eso desde el punto de vista de cuáles son los objetivos que persigue alguna entidad, que es otro concepto que también se utiliza bastante. Parece que le apagué la cámara. No sé si me veían. Ya. Entidad, que eso es lo que declaran las normas, o así viene en el marco conceptual, chiquillo, de las normas contables. Hoy en día se habla de entidades más que de empresas, ya desde la mirada contable. Ahora, el concepto de empresa siempre va a existir, pero dentro de las empresas nosotros vamos a encontrar definiciones como organizaciones, entidades, cooperativas, ya, pero siempre relacionado con lo mismo en el fondo, con unidades de producción que buscan comercializar o entregar un servicio o un producto. Ahora, las empresas han sido creadas y desarrolladas para satisfacer necesidades del hombre y la comunidad en que se organizan. ¿Ya? Ese es como el otro fin también de las empresas, pero aquí la idea o qué es lo que mira, por ejemplo, un empresario o un emprendedor cuando tiene, ¿cierto?, estas ganas de emprender algún negocio, ¿cierto?, es tener esa capacidad de detectar, ya sea en una comunidad, en una sociedad, en una industria, un mercado X, cuál es la necesidad que tienen las personas. Cuando alguien logra detectar una necesidad,
podría estar pensando, ¿cierto?, en crear un negocio o en crear este producto para poder satisfacer esa necesidad. Y ahí se genera o se concibe esta idea de negocio, ¿ya? Y ahí empieza toda la fase de formalización para que esto finalmente se entienda como una empresa, y ahí más adelante vamos a ver en detalle cuáles son estas empresas, ¿cierto? Porque escuchamos hablar de la pyme, de la microempresa, de la gran empresa, y ahí hay distintas clasificaciones. Pero todo se concibe desde este punto. Hay un individuo, ¿cierto?, que detecta necesidades, que tiene este espíritu emprendedor, ¿cierto? Porque hay empresarios, pues, se dice que todos los empresarios tienen un espíritu emprendedor. Ahora, el emprendedor tiene varias definiciones también. Ya no necesariamente se asocia, y bueno, y hay discusiones también teóricas de que todo empresario tiene un espíritu emprendedor. Hay otros que discuten que no todos los empresarios tienen ese espíritu emprendedor, porque hay empresarios, por ejemplo, que aportan solamente capitales, pero no tienen esta idea de negocio o de querer dedicar sus vidas a un producto X, a un servicio X, satisfacer las necesidades de la comunidad. Solamente contaba con un capital y decidió asociarse con alguien y se generó esta empresa o negocio. Mientras que hay otros que siempre están con este espíritu emprendedor, de ir innovando, de ir generando negocios, de ser sus propios jefes, etc. Entonces ahí también hay una diferencia respecto a eso. Pero esta es la idea que se debe entender, ¿cierto?, por empresa. Ahora, lo de objetivos quedó claro, ¿cierto? Lo del plan de desarrollo estratégico, eso la verdad es que tiene varias variables. Yo les estoy hablando a nivel macro de cuál es la base de un plan de desarrollo estratégico. Primero hay que determinar cuáles son los objetivos de la empresa, hacia dónde quiere ir, ya qué es lo que quiere alcanzar. Y lo primero que hay que definir también en un plan de desarrollo estratégico es cuál es la misión y la visión de la empresa. Yo no sé si ustedes en algún, no sé si habrán pasado por algún ramo como de administración o de emprendimiento, desconozco, pero me imagino que sí han escuchado hablar de la misión y visión de empresas, de organizaciones. La universidad, por ejemplo, tiene una misión y una visión. No sé si alguna vez la han leído. Pero ¿entienden esto de qué es una misión y qué es una visión? ¿O cuál es la diferencia? Sí, Porque también suena muy parecido. ¿Quién me dijo que sí? yo, José. Ah, ya, José. Si me da el nombre, genial, porque como yo no veo de acá, José, ¿cuál es la diferencia entre la misión y la visión? O sea, ahora no lo recuerdo exactamente, pero lo que yo recuerdo es que la misión es como un poco hacia dónde se dirige la empresa en cuanto al entorno, ¿Ya? y la visión era del... No, la visión no recuerdo bien. Pero esto lo vieron entonces, lo Sí, revisaron lo en vimos algún en módulo, gestión uno. en gestión uno. Ujú. Ah, pasaron por un módulo de gestión. ¿Y qué vieron en gestión? En gestión vimos eso, misión, visión, después el FODA, luego el plan estratégico, luego los KPI, los indicadores, todo ese tipo de cosas. Pero no Ah, sé si ya que... todos los que están aquí ya lo vieron, eso yo desconozco, yo por lo menos sí lo vi. Ah, Yo ya. no, No, no han pasado por gestión. creo que no todos. Ya, se los pregunto porque, como les digo, puedo mencionar estos conceptos, puedo hablarle de plan de desarrollo estratégico o simplemente decir un PDE, y claro, podría asumir de que todos a lo mejor lo entienden, pero no, así que si digo algo, algún concepto que no se entienda, intervengan chiquillos en la clase y me hacen la consulta, porque es bastante interesante lo que me dice José. Hay algunos compañeros que ya pasaron por gestión, entonces esto que yo explico del plan de desarrollo estratégico, que es una misión y una visión, se va a entender súper fácil. Y de hecho la misión y la visión no es complicada entenderla, pero es sumamente complejo redactarla cuando uno está pensando, ¿cierto?, en elaborar un plan de desarrollo. Pero eso, sí, como hay compañeros, me queda claro aquí que no todos pasaron por gestión. Ahí me preguntan, o si tienen alguna inquietud también me hacen el alcance. Bueno, este plan de desarrollo estratégico, como les decía, la base es determinar la misión y la visión. Y como decía José planteaba que la misión es hacia dónde se dirige. Ya, yo ahí tengo un alcance, porque yo sé que acá a veces también hay distintas explicaciones de cómo explicar o cómo redactar una misión y una visión, pero para mí, en palabras muy sencillas, la misión es lo que yo hago, porque existo. Ya, o sea, si estoy hablando de yo empresa, ¿cuál va a ser mi misión? ¿Qué es lo que quiero entregar? ¿Cuál es el servicio que quiero entregarle a mis clientes? ¿Cuál es el producto? ¿O cómo lo quiero hacer? Esa es mi misión.
el por qué existo, para qué estoy, por qué fui creada como empresa. Y la visión tiene que ver con el sueño que tengo como empresa, hacia dónde quiero llegar o qué es lo que quiero alcanzar. Por eso se habla de que la visión siempre es 20.000 veces más ambiciosa que la misma misión. Porque la misión es lo que yo hago, cómo lo hago, insisto, cómo entrego, puedo hablar de la calidad de mi producto, eh, por qué existe nuestra empresa, a quiénes queremos ayudar o qué necesidades queremos satisfacer, qué producto vamos a vender, pero la visión es el sueño. O sea, por ejemplo, para Coca-Cola en algún minuto su visión fue que las personas abrieran las llaves de sus casas y saliera Coca-Cola del lavaplatos. O sea, ellos querían estar en todas las casas. Ya, esa fue la visión. Insisto, para mí la forma más fácil de explicar la visión es hablar del sueño de la empresa. ¿Cuál es el sueño? Eso que es casi como inalcanzable, esa es mi visión. Eso es lo que yo quiero perseguir. Entonces, algunos establecen como visión, por ejemplo, ser las empresas número 1 del mercado, dependiendo de dónde compitan o en el tipo de industria en el que se manejen. Si no son los pioneros, la visión a veces está asociada a eso. Ser los número 1 del mercado con mejores ventas de, no sé, pues, automóviles de alta gama, por ejemplo. Y así uno va determinando entonces la misión y la visión. Y una vez que uno tiene claro su misión y su visión como empresa, yo recién puedo estar pensando entonces en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que quiero perseguir? Y ahí nacen los planes de desarrollo estratégico, chiquillos, porque eso involucra, bueno, una serie de elementos y a lo mejor más adelante les podría presentar un plan de desarrollo estratégico. De hecho, por ejemplo, podríamos ver a modo de ejemplo el mismo plan de desarrollo estratégico de la universidad. Ustedes saben que la universidad dentro de su objetivo o dentro de lo que declaró, estaba esto del crecimiento en infraestructura. Era parte del plan de desarrollo estratégico, porque ese crecimiento en infraestructura obedecía, o más bien dicho, obedece, ¿cierto?, a que se puedan crear más carreras. Si se crean más carreras, eso significa que hay más matrícula. Si aumenta la matrícula es porque va a haber mayor demanda de salas, ¿cierto?, o de estaciones de trabajo, y eso obliga a que tengamos que crecer en infraestructura. Entonces vamos a ir viendo después cómo estos planes de desarrollo estratégico tienen una articulación tal que todo lo que se haga después de los objetivos, que las metas que se van a declarar, las actividades, los recursos que van a estar asociados a eso, siempre tienen que estar enfocados a cumplir entonces con este objetivo. ¿Ya? Por eso se habla entonces de un plan de desarrollo que sea estratégico. Por eso ya solo no nos podemos enmarcar entonces esta definición que era muy común de que las empresas solo buscaban maximizar utilidades. ¿Ya? No es el único fin hoy en día. Ahora, toda organización conformada por recursos humanos, materiales y financieros ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, insisto, sociales, culturales o beneficios y dotada de una individualidad determinada. Esta es otra definición. Recuerden que aquí hay empresas que no persiguen lucro. Entonces, si no persiguen lucro, por ejemplo, ahí el fin sería más bien un fin social. Hay entidades que tienen personalidad jurídica, por ejemplo, pero con no perseguir fines de lucro, tienen un objetivo más bien cultural, ya, o nuevamente más social que económico. También denominadas las empresas, ¿cierto?, unidades económicas, y unidades económicas, las siglas, chiquillo, es, o más que unidades económicas, en contabilidad existe el concepto de UG, que es UG, que son unidades generadoras de efectivo, porque a veces dentro de las organizaciones hay como algunas actividades relacionadas que también generan flujos de efectivo o que también van a generar ingresos para esta gran organización, y eso se le llama unidades generadoras de efectivo, que son como pequeñas empresas o pequeños negocios dentro de la empresa, ¿ya? Y eso se le denomina unidades generadoras de efectivo, las famosas UG. Ahora, estas denominadas unidades económicas es la organización que combina la naturaleza, el trabajo, la tecnología, que no puede ir afuera, y el capital para la obtención de bienes y servicios que satisfagan al menos parcialmente las necesidades humanas y cuyo objetivo puede ser o no orientado al lucro. Ya insisto en eso, y que también lo vamos a reforzar después en la clasificación, no todas las empresas persiguen lucro. ¿Ya?
Y yo sé que este concepto también es un concepto que actualmente genera mucho ruido. También fue un temazo, ¿cierto? Cuando pasó todo lo del estallido social, cuando hablábamos, ¿cierto?, de educación y que por qué en la educación persigue el lucro, y ahí detrás del lucro hay un sinfín de variables también que pueden ser estudiadas, de poder en el fondo determinar cuándo una organización que se declara no perseguir fines de lucro, finalmente parece que persigue el lucro, o al revés. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado con el concepto de lucro. Por eso hay que conocer muy bien la entidad también, ¿ya? A qué se dedica y principalmente, por ejemplo, qué tipo de contabilidad va a llevar, porque eso es básico para poder, ¿cierto?, descubrir si una entidad persigue o no fines de lucro. Y eso tiene que ver con el resultado final, principalmente con las utilidades y cómo se distribuyen estas utilidades, hacia dónde van. ¿Ya? Entonces, por ahí se termina descubriendo finalmente cuando una empresa que declaró no perseguir fines de lucro, sí lo hacía. ¿Ya? Pero eso tiene que ver más con conceptos también de auditoría. Ahora, la clasificación de las empresas se pueden clasificar, chiquillos, según el tamaño y la magnitud. Ya esto parece ser como algo muy parecido entre tamaño y magnitud, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo en los aspectos contables, porque desde la mirada contable las empresas, o más bien administrativa, las empresas pueden ser medidas según su tamaño por la cantidad de ventas anuales que genera, ¿cierto? O por el número de empleados. Me están llamando el AU, pero no voy a contestar. Según el valor de ventas, entonces lo va a definir. ¿Quién cree ustedes que podría definir el tamaño según las ventas anuales? ¿Qué organismo? Que ya les suena conocido y que en la última clase se los mencioné también bastante. ¿El Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuesto Interno. Ellos llevan esta estadística. Ellos son los que pueden determinar cuánto está vendiendo una empresa. ¿Y cómo lo hacen? Fácil. Las empresas, si están formalizadas, porque aquí, ojo con esto también, chiquillos, no cualquier entidad podría decir, oh, yo tengo una empresa, o cualquier personaje les podría decir, yo tengo una empresa, ah, perfecto, ¿la formalizaste? Si hay una formalización, si hay una personalidad jurídica detrás, él podría estar hablando de que tiene una empresa. Si no ha formalizado y tiene un negocio, comillas, ilegal, no podemos hablar de empresa. Entonces eso es como también la base. Si formalizó y tiene personalidad jurídica, ok, aquí estamos hablando de empresa. Ahora, si lo formalizó, eso significa que va a generar o va a emitir en este caso factura, también las va a recibir. Entonces, a través de las facturas, como esto está todo sincronizado, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno puede llevar el registro de las ventas de la empresa. Ahora, por el nivel de venta, lo que establece el Servicio de Impuesto Interno es que, por ejemplo, para las microempresas, las ventas anuales no pueden exceder las 2.400 UF. Calculen ustedes cuántos son 2.400 UF. El valor de la UF creo que está a 28.600 y algo. Si las ventas de esta empresa X, que todavía no hemos clasificado, no sabemos si es micro, pequeña, nada, nosotros lo único que sabemos es que esta empresa no vende más de 2.400 UF. Si no vende más de eso, estamos hablando entonces de una microempresa, ¿ya? Si la empresa X está vendiendo entre 2.400 y 25.000 UF, ya estamos hablando de una pyme, una pequeña empresa. Y las medianas empresas para el Servicio de Impuesto Interno son aquellas que generan ventas entre 25.000 y 100.000 UFs, esto es al año, ¿ya? Así las clasifica el servicio, pero luego aparece otro organismo que es, y no se lo voy a decir, pero a lo mejor, de hecho deben conocerlo también, que mide por cantidad de empleados. ¿Cuál será este organismo fiscalizador que puede llevar esta estadística también, pero ya no en función a las ventas, sino que en función a la cantidad de trabajadores que tenga contratado? ¿Cuál podría ser ese organismo? ¿No le suena? Dale, Mario. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, a mí se me ocurre No sé el si Ministerio del Trabajo, por ejemplo. ya, el ministerio es como grande, ¿sí? Estamos hablando del ministerio, pero sería aquí las direcciones del trabajo. Ellos tienen esta estadística, efectivamente. Que antes se llamaba la inspección del trabajo, pero hoy en día es dirección del trabajo. La dirección del trabajo lleva también este registro. Todas las empresas tienen que declarar mensualmente, o en este caso informar a la dirección del trabajo, el pago de las remuneraciones de sus trabajadores.
Eso lo tienen que hacer, ellos son fiscalizadas mes a mes, por eso es importante, por ejemplo, que en una empresa, cuando ustedes ya tienen un contrato formal, ¿cierto? Y les empiezan a entregar liquidaciones de trabajo, porque muchas empresas, la mayoría de los funcionarios podrían ingresar emitiendo boletas de honorario. Cuando se emiten boletas de honorario, no hay una fiscalización rigurosa, digamos, de parte del servicio, pues, de la Dirección del Trabajo para fiscalizar cómo está haciendo ese pago. No así cuando ustedes ya pasan a tener un contrato indefinido con el empleador en este caso y a ustedes les empiezan a emitir liquidaciones de sueldo. Esas liquidaciones para la empresa, en este caso para el empleador, es sumamente importante que sean firmadas, ¿ya? Hoy en día ha cambiado un poco el sistema porque ya los pagos son electrónicos y ese acuse de recibo electrónico cuando se hace una transferencia, por ejemplo, a la cuenta personal del trabajador, sirve como evidencia o en este caso reemplaza la firma que antes se exigía en las liquidaciones. Hay empresas que al no tener tan automatizado todos estos sistemas, o hay muchas que todavía ni siquiera trabajan con Previred, que es un sistema de donde se pueden hacer el pago de todas las cotizaciones, perdón, de todos los trabajadores de una empresa X, tienen que necesariamente tomar estas liquidaciones firmadas y llevarlas a la Dirección del Trabajo y que sean revisadas, ¿ya? Insisto, hay varias empresas que todavía no han automatizado sus procesos y eso lo siguen haciendo, pero el resto ya no, entonces ahí ya no es obligación que en este caso el trabajador firme esta liquidación. No obstante, tiene que haber una plataforma donde el trabajador pueda ingresar y solicitar o descargar esta liquidación, porque tiene que ser de conocimiento también del empleado qué es lo que le están cargando, cuál es el imponible, por ejemplo, que generó, cuánto le están descontando, ¿cierto? Por concepto de AFP, de impuesto. ¿Se acuerdan que les hablé también de un impuesto único? Que ese impuesto también ustedes tienen que ir revisando cuánto les están descontando de ese impuesto, etc. Entonces, volviendo a la entidad fiscalizadora, vemos por una parte, ¿cierto?, que se clasifican las empresas entonces por sus ventas anuales, y eso lo hace el Servicio de Impuesto Interno, y la otra estadística, ¿cierto?, en atención a la cantidad de trabajadores, lo hace la Dirección del Trabajo. Una microempresa, chiquillo, es considerada microempresa cuando tiene hasta 9 empleados, ¿ya? Si tiene entre 10 y 49 empleados, ya estamos hablando de pequeñas empresas y de medianas empresas cuando tiene entre 50 y 199 empleados. Se entiende entonces que para el servicio, perdón, para la Dirección del Trabajo, sobre 200 trabajadores ya estamos hablando de gran empresa. Ahora, según los sectores económicos, y este es otro tipo también de clasificación, existe el sector primario, sector secundario, el sector terciario y finalmente tenemos el sector cuaternario, que este es uno de los más nuevos porque la verdad es que los otros ya son bastante antiguos, pero el sector cuaternario surge a través de, bueno, la globalización, la industrialización y los sistemas de información, ¿cierto? Que al día de hoy son plataformas o también empresas, porque hay un montón de empresas que están detrás de este sector que han generado ciertos modelos de negocio, por lo tanto se tuvo que también hacer esta clasificación para ello y que están relacionados con la información y comunicaciones. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en empresas que pertenecen al sector primario? Se va a entender como sector primario entonces todas las que estén asociadas a la agricultura, la minería y la pesca. Eso se considera como sector primario. Aquí algo bien irrisorio, yo coloqué esta imagen porque en contabilidad, aunque no lo crean, hay una norma, y esto lo trajo este proceso de convergencia de adopción de normas internacionales, hay una norma específica y que también se los voy a presentar porque traje también desglosada todas las normas que tenemos que revisar en contabilidad, que no las voy a revisar con ustedes porque si no ahí tendrían que cambiarse de carrera y empezar a estudiar auditoría, pero hay una norma específica, chiquillos, que es la NIC 41, hace poquito cambió el nombre, que ahora sí es de la NIC de Agricultura, pero se llamaba Activos Biológicos. ¿Y qué comprendía esta norma? Era una norma bastante entretenida. Entregaba todos los lineamientos para medir y valorizar los activos biológicos de una empresa, cosa que hace 10 años no se hacía en las organizaciones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una empresa, y coloco aquí de ejemplo a las vaquitas, no sé, una lechera. Vamos a pensar en una lechera. La lechera, su producto o el servicio que entrega es la leche,
¿cierto? Eso es lo que va a comercializar y eso es lo que a lo mejor le va a entregar como materia prima a otra empresa que con esta leche va a producir otro producto. No sé, todos los derivados de la leche que ustedes conozcan, la mantequilla, qué sé yo, un sinfín de productos. Pero el activo en este caso que le permitía generar esta leche, ¿cierto? Que iba a ser materia prima para otra empresa, pero que lo vendía y lo comercializaba, el activo que le permitía generar ese, comillas, producto era una vaca. Entonces, cuando uno dice o cuando uno piensa en un activo, uno lo asocia más a bienes materiales, ¿cierto? Que también lo vimos en alguna clase. Chiquillos, ¿qué es para ustedes un activo? Mi celular, mi casa, mi auto, si yo tuviera una empresa sería mi computadora, ¿cierto? Que era todo esto que a mí me permitía entonces generar flujo futuro, generar estos ingresos. Pero cuando pensamos en la leche y veíamos que había empresas donde su activo, o como oculto, era una vaquita, estamos hablando de un activo biológico. Y los activos biológicos no estaban reflejados en la contabilidad. Pero resulta que gracias a las vaquitas se producía un producto y ese producto generaba ingresos para la empresa. Entonces, ¿por qué no íbamos a contabilizar las vaquitas? Interesante. Ahí aparece entonces la NIC 41, como les digo, que en su momento se llamó la NIC de activos biológicos y que entregaba, insisto, estos lineamientos para ver, entonces, bueno, ¿cómo contabilizamos ahora las vaquitas? ¿Cómo vamos a contabilizar los activos biológicos? ¿Cuándo es realmente un activo biológico? Porque hay distintas fases y ahí también aparecen, y a lo mejor me estoy yendo para otro lado, pero aparecían distintos casos, por ejemplo, de cuándo el activo es biológico. Si estábamos hablando de una avícola, ustedes conocen la avícola, ¿cierto? Ya, tenemos gallinitas por todos lados. Tenemos la gallina produce huevos y el huevo es lo que se comercializa. Pero ¿qué pasaba si el huevo, no sé, del huevo, en vez del huevo salía un pollito? ¿Cómo se consideraba ese pollito? Que también había que considerarlo en la contabilidad. ¿Podía ser un activo biológico o iba a ser el producto que se iba a vender? Entonces ahí había una serie de análisis que había que hacer a los activos biológicos. Lo mismo pasaba con las viñas. ¿Cuándo la viña se podía contabilizar o cómo se iba a ir haciendo esa valorización? Si primero parte como una semilla, esa semilla crece, luego germina, luego tiene, no sé, esa semilla entregó un fruto, ese fruto era la uva es lo que se procesa y finalmente se elabora el vino. Pero toda esa secuencia, entonces, ¿cómo la voy contabilizando? Y estas normas aparecieron finalmente para entregar estos lineamientos y que la empresa pudiera reflejar a ese nivel de detalle todos los hechos económicos y que de manera fiel reflejara realmente con cuántos recursos cuenta entonces una entidad. Porque, insisto, antes no se contabilizaban estos activos biológicos, por lo tanto no eran parte de la contabilidad, pero las empresas tenían un tremendo activo con sus vaquitas, por ejemplo. ¿A cuánto podemos valorizar una vaquita? No sé, en promedio en el mercado se transan a 700, 800 mil pesos. Imagínense estos grandes productores en el sur. ¿Cuánto tenían entonces en activo en esas vaquitas que no eran contabilizadas? Entonces ahí cambian los estados financieros y obviamente iba a cambiar también los resultados de la contabilidad. Pero bueno, volviendo a la clasificación, que a mí cuando apareció esa norma, chicos, yo la encontré fabulosa porque era muy entretenida estudiarla además. Sector primario, entonces, agricultura, minería, pesca. Sector secundario, tenemos los de manufactura, ¿cierto? Que ahí están principalmente las industrias. El sector terciario, que es el sector del comercio y el servicio. Y finalmente tenemos el sector cuaternario, que es el que corresponde entonces a información y comunicaciones. Ahora, pregunta, ¿qué sector creen ustedes que predomina en la región del Maule? El sector agrícola. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? No sé quién me habló. Sí, de O sea, acuerdo. el sector primario, más que nada. Sector Agricultura, primario. ganadería. ¿Ya? Yo creo ¿Están todos de que, acuerdo? yo creo que en Chile en general el sector primario. Ya. Lo que dicen las estadísticas, chiquillos, y que yo también habría tenido la misma impresión, pero las estadísticas dicen otra cosa. En la región del Maule, el sector que prima, ahora está muy seguido por el sector primario, pero el sector que prima en esta región es el sector terciario, todo lo que tiene que ver con comercio y servicio.
Las empresas del sector primario son grandes empresas, efectivamente. Aquí tenemos viñas que son importantes, pero tampoco son muchas. Su nivel de venta es significativo porque la mayoría de estas empresas, sobre todo las viñas, las que exportan, ¿cierto? Están a otro nivel. Ellas ya son grandes empresas, pero no son muchas en la región. Entonces el sector que predomina en la séptima región es el sector terciario. Tenemos más empresas de servicio y el comercio. Eso es lo que la lleva. Piensen que los bancos están dentro de ese sector. Y en la región del Maule tenemos 1 millón de bancos. Entonces ya con esa estadística se suprime el sector primario. Ahora, la actividad, y porque es una zona guasa, ¿cierto?, de campo y todo lo demás, pareciera ser que es como lo que predomina, insisto. Es una cuestión más bien, no sé cómo llamarlo, pero tiene que ver como con algo más visual que con una estadística dura, porque lo que está formalizado en estricto rigor es las actividades, o en este caso las empresas que pertenecen al sector terciario. Ahora, piensen que hay mucha actividad agrícola en la región, pero no toda esa actividad agrícola está formalizada. Hay un montón, por ejemplo, de productores que trabajan sembrando, no sé, el maíz, por ejemplo, pero todos esos pequeños agricultores le venden a grandes empresas agricultoras o a grandes empresas que van a, en este caso, ser como intermediarios o van a captar cierto, ¿cómo se dice? Esta producción de maíz, de trigo, de sea lo que sea, y ellos son los que terminan finalmente comercializando, entregando el producto final a otras empresas. Pero hay muchos pequeños agricultores que no tienen formalizado su negocio, sus transacciones. De hecho, son estas grandes empresas que cuando le compran generan una venta que no está afecta a impuestos, pero generan el documento en el fondo para que ellos puedan reconocer en su contabilidad que están comprando este bien. Pero estos pequeños agricultores no tienen ninguna formalización, entonces no pasan a ser parte de la estadística. Ahora, insisto, en la región, por ahora, lo que predomina es el sector terciario, el comercio y el servicio. Ahí está la gran actividad. Si ustedes consultan, no sé, hagan una encuesta como rapidita a sus cercanos, en qué trabajan, se van a dar cuenta que la mayoría o está en una empresa de servicio o está asociada al comercio o a empresas productoras, que no necesariamente están directamente relacionadas con el sector primario. Ahora, insisto, las del sector primario en Chile son grandes empresas. Ya estamos hablando aquí de empresas más bien que pertenecen a un holding que estas empresas que vimos acá, por ejemplo. Aquí, cuando hablamos del sector primario, no vamos a encontrar ni micro, ni pequeña, ni pyme, o sea, ni mediana empresa. Vamos a encontrar a la gran empresa. ¿Sí? Dentro de los sectores de producciones, ¿cuánto se divide entre ciudad, comuna y pueblo, parece, o no? ¿Cómo? No le entendí bien la... Según el porcentaje de los habitantes de un lugar, a qué se dedican, se divide entre ciudad y comuna, ¿o no? Lo toman como ciudad, ¿sí? Por ciudad viene todo desglosado. Ahora, no sé si viene ese nivel, no sé si las comunas no estoy segura, pero sé que es por ciudades. No, ¿Encontró no, no. alguna estadística? No, que acaso depende el porcentaje de personas de una ciudad, o sea, de un lugar, dependiendo a lo que se dediquen, al nivel productivo de ese lugar, si se divide entre ciudad o comuna. Por ejemplo, no Ah, sé, ya, una no, ahí ciudad no sé. es cuando tiene más del 50% trabajando en en el sector terciario, parece. Y si no, Ujú. se considera algo rural. No me acuerdo qué hacen entre ciudad o comuna o urbano y rural. Yo me atrevería a decir que es más por ciudad. De hecho, cuando vi esta estadística y que la compartimos y fue hace poco en una actividad donde estábamos organizando un seminario, y por eso les digo que es reciente. Voy a pedir la fuente, eso sí, porque me parece bastante interesante también tenerla. Pero estábamos viendo el público objetivo. Y ahí se generó esta discusión y apareció un colega con esta estadística y decía que había que enfocar el seminario aquí en la región del Maule a ese tipo de empresas porque era la empresa que predominaba en la región.
No así el sector primario y los otros tipos de empresas, sino que ahí estaba como el fuerte acá en la región, en empresas de comercio y de servicio. Entonces yo entiendo que está más bien asociado a las ciudades, porque si lo enfocáramos a las comunas, efectivamente en esta región en particular las comunas se pueden dedicar, de hecho se dedican más a la agricultura. Yo creo que ahí está la principal fuente de trabajo también. Pero por un tema estadístico, yo creo que tiene que ver también con la cantidad de habitantes, termina predominando este otro sector. Voy a preguntar ¿qué me habló Tobías? Sí, profe. ¿Era Tobías? Tobías. Voy a ver bien ese detalle para saber ahí cómo es el desglose. Pero a lo macro yo entiendo que se mide por ciudades. Sí. Profe, yo había escuchado una vez que tenía que ver mucho con las regiones, que incluso que por eso mismo se dividió la región del Biobío con la región del Ñuble. Porque Cuando se... cambiaba el tipo de actividad. Sí. ¿Qué me habló? Mario. Algo escuché. Que se dividía la región de Ñuble. No sé qué me habló. Sí, Mario, que había escuchado hace Mario. tiempo, cuando recién se empezaron a dividir lo que era la región del Ñuble con la del Biobío, ¿Ya? que era por el tipo de actividad que desarrollaban, que se habían separado mucho y que se entraban, que al final los fondos se estaban destinando para otro tipo de cosas que como el gobierno central de de la región tenía que destinar Mm, en el ya, foco central. ya. Sí, puede ser. Yo ahí no tengo mayor información, la verdad, pero me hace sentido sí el alcance. De hecho, tiene que haber sido algo a considerar una vez que determinaron esta nueva región también. Si cuando hay mucha diferencia entre, efectivamente, ahí hay un tema con... Y por eso en Chile, chiquillo, es un temazo lo de las políticas públicas. Porque se tiende a generalizar, ¿cierto? Que todas las regiones, todas las comunas tienen el mismo nivel de actividad o el mismo nivel de gasto social y las políticas públicas, por ejemplo, que pueden ser efectivas en el norte, no lo van a hacer en el sur. Entonces, como se centraliza todo mucho en Santiago y de ahí se sacan todos los modelos para ver cómo van a operar entonces las distintas regiones y sus capitales y sus comunas, es donde se cometen estos errores. Y es lo que pasa, y el comentario que hace Mario, pues finalmente el destino de los dineros públicos, los recursos públicos, no terminan teniendo el impacto esperado en las comunas, en las regiones y finalmente en la calidad de vida de las personas. Ahora, entiéndase que todos esos recursos finalmente son nuestros, de todos. Cuando ustedes trabajen y aporten, ¿cierto?, con su remuneración a este descuento del impuesto único de sus rentas, van a ser parte también de este sistema. De hecho, ya lo son. En el minuto que ustedes van a un negocio y compran algo y pagan el IVA, ya son parte también de estos recursos, ¿cierto? Que son los que cuenta el Estado y que son los que finalmente se deberían destinar a las políticas públicas y a mejorar la calidad de vida de todas las personas a lo largo de todo el país. Pero eso es un tema, bueno, también bastante interesante y que de hecho también podría generar un debate bien entretenido respecto de cómo se utilizan los recursos también en Chile. Que yo creo que ahí es el gran talón de Aquiles de nosotros, cómo estamos distribuyendo las riquezas del país, si ese es el tema. Ahora, el otro gran tema es que muchos discuten o no aprueban, ¿cierto?, el modelo económico con el que cuenta Chile. Pero si ustedes me preguntan a mí, lo digo con toda responsabilidad y también desde una mirada personal también del modelo, no es que el modelo en sí completamente esté malo. Si me preguntan a mí, aquí el gran error o el vacío que hay es que no podamos combatir la corrupción de quienes nos lideran. Y ese es un temazo. En los sistemas, por ejemplo, de control interno, cuando hablamos de cómo controlamos las organizaciones o cómo regulamos, ¿cierto?, o mitigamos los fraudes dentro de las empresas, no estamos hablando muchas veces de que los sistemas de control sean malos, sean nefastos, porque de hecho existen. O sea, Chile, por ejemplo, cuenta con una Contraloría y la Contraloría está para regular y controlar todo lo que tenga que ver con los recursos públicos a todo nivel en el país. No es que no existan los controles, lo que pasa es que hay un tema ahí con quienes están controlando y ahí ya vamos hacia la persona. Y mi teoría, insisto, esto es muy personal, y mi teoría es que el problema no es el sistema, el problema no es la actividad de cómo se controla, el problema es la persona. Si la persona es corrupta,
aunque el sistema sea infalible, si hay colusión, si esta persona es corrupta y va a arrastrar a otro y ese otro arrastra a otro y se genera una cadena ahí de fraude, difícilmente lo vamos a poder combatir porque son las personas las que se están coludiendo. Entonces, claro, cuando hablamos de líderes que son corruptos o que no tienen su ética al nivel esperado, pasan estas cosas. Las platas se van a donde no se tienen que ir, se gasta la mitad del recurso que se destinó, se genera colusión, se generan los fraudes. Entonces yo voy más hacia la persona en sí. O sea, que hay cosas que mejorar en el sistema, sin duda, pero no es de los más malos tampoco. O sea, que quiero yo hacer ese alcance, insisto, muy, muy personal. Creo que hay hartas cosas que de verdad no funcionan mal, pero funcionarían 20.000 veces mejor si no tuviéramos líderes corruptos. Ese es el tema. O sea, si aquí primara la ética, de verdad que la historia de Chile sería otra. Así que, bueno, eso por un lado tiene que ver con el modelo, pero insisto, para mí tiene que ver más con las personas. Profe, pero, ¿Sí? o sea, quería hacerle un alcance a lo que usted dijo. Si la gran mayoría de nuestros líderes en ese caso llegan a ser corruptos, entonces igual ahí tendríamos un problema sistemático, pues de que los líderes llegan a ese punto. Hay algo que está fallando en el proceso de elegir a nuestros líderes, o cuando llegan ahí, que también se puede estudiar como de una falla del sistema. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya viendo el sistema más macro, si existe, por ejemplo, un sistema electoral que es democrático, existe el sistema, usted puede ir y votar por quien usted quiera, y así lo pueden hacer, por ejemplo, todos los chilenos. Pero ¿qué pasa si ese líder en el que todos confiamos no era lo que uno esperaba? Y nos damos cuenta que toma malas decisiones, y ahí volvemos a la contabilidad, en función a toda la información que tiene este líder, toma malas decisiones, no gestiona como corresponde, no se ajusta a los objetivos que están determinados, se escapa del presupuesto, se colude con, no sé, vamos a hablar de otros personajes X. O sea, finalmente quien falla es la persona, no falló el sistema de cómo lo elegimos, o cómo votamos por él, o cómo falla la persona. O sea, yo creo que ahí el gran problema, y creo que ese es como el cáncer de Chile, es las personas, nuestros líderes. Porque si fuera alguien que de verdad, no sé, tiene un deber, o más bien dicho, no sé, un amor o una pasión por su trabajo social, porque piensen que todos nuestros políticos hacen un juramento y qué sé yo, y su vida o su quehacer diario está destinado a trabajar por y para las personas. O sea, ese es el gran eslogan, por y para las personas. No es como una empresa privada, ¿cierto? Y aquí volvemos de nuevo al inicio de la clase, donde buscamos qué comercializamos, cómo queremos ganar dinero, qué objetivos vamos a perseguir. Pareciera ser que eso es un poquito más individualista a lo mejor, o yo quiero generar un negocio y quiero ver cómo gano plata con eso, y de ahí ver cómo impacto, ¿cierto?, en la comunidad, en la sociedad. Eso va a venir como por defecto a lo mejor. Pero en lo político es su deber, es por y para las personas. Entonces, cuando falla eso y cuando este líder no lo tiene así de concebido, obviamente va a quedar esta sensación de como que el sistema está mal, pero no es tan así el sistema, sino es más bien la persona en sí. Insisto, volviendo un poco a lo mejor a lo de las empresas, hay un sinfín de sistemas informáticos o hay un sinfín de actividades de control, ¿cierto? Y que también se originan esas actividades desde las auditorías, por ejemplo, para ir mitigando el fraude. Reportes, visto bueno, ser restrictivos con claves, con usuarios, pero cuando hay alguien aquí, porque finalmente aquí hay personas que están detrás de la información o detrás de los sistemas. Si esa persona que tiene la clave, que tiene el acceso, que firmó un contrato de confidencialidad, entrega las claves, entrega información, roba bases de datos, porque tiene acceso al sistema, ahí el sistema no es lo malo. Insisto, no es el sistema, no es el aparataje en sí. Quien falló fue la persona. Pero el sistema no estaba mal diseñado. Ahora, uno podría decir, pucha, sí vamos a tener que entonces programar robots dentro de las empresas. Y capaz, y la mirada está así, o sea, los chinos, la mayoría funcionan así, sus empresas ya están más que automatizadas, pero insisto, y también lo tenía más adelante en la clase, para mí el activo más importante de una empresa siempre van a ser las personas. Creo que ninguna organización, ningún país o ningún gobierno, nada, ninguna entidad funciona sin personas. O sea, yo creo que nosotros somos claves dentro de cualquier entidad.
pero asimismo es como también tenemos que demostrar integridad y tenemos que demostrar también nuestro nivel de ética dentro de lo que vamos haciendo. Porque, insisto, el sistema puede estar bien diseñado, pero si nosotros no tenemos estos valores incorporados o no entendemos cuál es el fin de nuestro trabajo y por qué estamos, para lo que estamos, se pierde todo. Yo creo que ahí ningún sistema termina sirviendo. Pero No sé si comparte mi opinión, yo creo que esto igual es debatible, sí, de hecho, porque hay que ir viendo más detalles de todas estas variables que son parte de esta discusión a lo mejor, pero mi opinión es como una opinión macro de todo, o sea, de verdad para mí el problema es la persona. Eso, no sé si alguien había desactivado el micrófono. sí, profe. Dígame. O sea, frente a lo que usted dice, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero siento que más allá del sistema económico, nos ocurre a nivel país en todos los sistemas, sistema de salud, sistema, no sé, por ejemplo, se me vino a la mente el Sename. El Sename en bruto es un buen sistema, pero hay un abuso del sistema que hace que sea un mal sistema, por así decirlo. Eso es lo que usted dijo también. Los líderes que nosotros cogemos a veces no salen como uno lo espera y a veces ese líder a quien delega no sale tan bien como espera. Entonces son como muchas ramas las que tenemos. Sí, Yo creo que en nuestro mayor problema es un problema social y moral dentro de sí, la sociedad. Porque, no sí, sé, pues, por ejemplo, nosotros vimos me acuerdo súper bien, no sé, acaso fue Ética cristiana, introducción a la fe, los tipos de leyes. Y era moral, social, religioso, jurídico legal. Y nosotros siempre tenemos que llegar al jurídico legal para restringir al máximo la libertad de la persona para que pueda funcionar de buena manera. Entonces eso nos habla súper mal como sociedad y como persona, porque cada vez limitamos la libertad de cada uno para que pueda hacer bien las cosas, para que no abuse de todas las facultades que tiene. sí. Y ahí hay un gran vacío. Comparto plenamente su comentario, porque de hecho por eso insisto que ese es como nuestro gran vacío. Y ahí es donde debiera haber una formación más sólida. Y creo que ese es nuestro talón de Aquiles como sociedad, porque como país de verdad que somos un tremendo país. Si nosotros tenemos un montón de recursos, y hablo recursos ambientales, geográficos, de todo tipo, pero nuestro capital social es el que está descendido, efectivamente. Y yo creo que eso, claro, de que tenga que aparecer una ley que me obligue a, en Chile somos muy así. De hecho, en contabilidad también pasó, y creo que pasa en todas las ramas, porque no fue hasta cuando se hizo obligatorio el proceso de convergencia, estas nuevas normas, y se tuvo que hacer ley para que las empresas empezaran a adoptar estas nuevas, se podrían llamar como nuevas prácticas contables, pero si no nos las adoptan, o sea, si no nos obligan, no lo hacemos, aunque sepamos que tiene una contribución social, contribuye también a lo moral o a lo ambiental, a cualquier cosa, no lo vamos a hacer. Entonces eso efectivamente tiene que ver algo de una construcción que viene, yo creo, como desde la base. Entonces hay que enfocarse en eso, por ejemplo, la educación cívica también es un tema, o sea, a mí de hecho me pasó un chascarro y por eso no me considero que esté ajena tampoco a esto, yo creo que a todos nos pasa de alguna manera. Cuando me tocó ir en alguna oportunidad, fui a España y era mi segundo día. Y yo fui como a una parte céntrica, iba caminando y qué sé yo, y el semáforo estaba en rojo, pero no venía nada. Entonces yo atiné a cruzar cuando alguien me agarra del brazo y me tira y me dice, no, porque está en rojo. Y ahí transitaban también, allá se ocupa mucho como el scooter, el monopatín que le decía yo, pero es que como este scooter eléctrico, ¿cierto? Allá transitan mucho en eso. Entonces, y están los espacios, y está esa vereda, y qué sé yo. Pero no, para mí no venía nada. Entonces, claro, típico hábito de chilena, que si está en rojo y no viene nada, yo cruzo igual, porque no viene nada. Pero no, allá me di cuenta que la cultura cívica es de verdad a otro nivel. O sea, de que uno no ve basura en el suelo, de que la gente es muy cordial, que saluda, que se respeta un color de un semáforo, que de verdad es algo básico y se los cuento como anécdota, pero no deja de no ser vergonzoso porque en el fondo ahí uno se da cuenta y hace clic y dice, claro, o sea, si nosotros fuéramos respetuosos de eso, no estaríamos atropellando a la gente a mitad de calle porque llegó y se cruzó,
no habría chocado al ciclista porque respeté su paso, digamos, y le di la preferencia como corresponde. No habrían accidentes porque el auto pasó rajado y atropelló a la niña en el paso de cebra, etcétera. O sea, un sinfín de consecuencias negativas también que trae el no respetar también las normas. Entonces, bueno, creo que ahí hay harta tarea para todos. Y insisto, es un tema y bueno, todos podemos tener distintas miradas, yo no sé qué piensa el resto, pero creo que es importante discutir también y conversar de esto. Bien, ¿en qué me quedé? Déjenme volver atrás. Ya, según los sectores entonces, ahora, según el giro y el objeto social. El giro tiene que ver también con lo que se determina en el servicio de impuesto interno. Están las empresas manufactureras, están las empresas comerciales de servicio y las que están dedicadas, ¿cierto?, a lo financiero. Ahora, según la propiedad del capital, que esto es el aporte, ¿cierto?, vamos a encontrar las empresas públicas y privadas, pero también aparecen las mixtas. Y las mixtas, chiquillos, son las que se van a integrar, ¿cierto?, de capitales privados y de capitales públicos. Y este tema, o esta clasificación, la que también genera bastante ruido hoy por hoy en nuestro país y en el contexto en el que estamos, de lo cuestionada que están las empresas que tienen este tipo de clasificación, las que son mixtas, las que uno dice, bueno, son privadas o son públicas. No, es que son privadas y públicas. ¿Y por qué son públicas? Porque le inyectan recursos del Estado y eso las va a hacer mixtas, ¿ya? Pero la administración parece que sigue siendo privada, entonces, ¿cuál es la participación del Estado? Y esas son las disyuntivas que existen, por ejemplo, con las mineras, que son ahí es donde se clasifican, o sea, o está compuesta principalmente este tipo de clasificación. Todas las empresas que tienen participación estatal, pero que son administradas por eh, gobiernos privados, ya o de administración privada. Entonces, bueno, las privadas se entienden, ¿cierto? Son particulares, ustedes podrían constituir en este minuto una empresa, ¿cierto? Y va a ser clasificada como una empresa privada. Y las públicas van a ser todas aquellas que pertenecen o están lideradas, ¿cierto?, por el Estado. Ahora, según la Constitución ya jurídica, ¿cierto?, existen las empresas individuales o las más conocidas hoy por hoy como las EIRL, ¿ya? Y tenemos las sociedades de personas, tenemos empresas individuales y empresas de sociedades. Ahora, dentro de las sociedades existen las que son de personas y las que son de capitales, ¿ya? En las sociedades las que son de personas, chiquillos, son de responsabilidad limitadas, colectivas y en comandita simple, ¿ya? Esa es la clasificación que hay para sociedades de personas. Las de capitales se diferencian porque son sociedades anónimas cerradas o abiertas, y aquí son en comandita por acciones y también participan las cooperativas, ¿ya? Entonces, todas las sociedades anónimas, por ejemplo, son aquellas donde ustedes pueden ir y comprar acciones y pasan a ser parte, ¿cierto?, de los accionistas de esta empresa. Están aportando un capital. Por el solo hecho de comprar una acción, ese valor pasa a ser parte del capital. Entonces, después se tiene que hacer esta distribución de utilidades en atención a todos los socios que componen, ¿cierto?, estas sociedades anónimas, ¿ya? Y ahí, bueno, se determina el nivel de participación que va a tener cada uno, etc. Detrás de esto también hay directorios, así que ellos son los que regulan o administran este tipo de sociedades. Y las sociedades de personas es donde no se componen este tipo de sociedades con una responsabilidad limitada, que significa que sea responsabilidad limitada. Si a la empresa le va mal, va a responder con los recursos solamente que tiene comprometidos en la empresa. ¿Qué pasaba antes? Que cuando no existían las EIRL o no había una responsabilidad limitada, al pobre dueño de la empresa, si quebraba, le quitaban hasta la mascota que tenía. Todo. Perdía la casa, perdía su patrimonio. Por eso en temas contables, tío, es muy importante también separar la entidad. O sea, una cosa es la empresa y otra cosa es el patrimonio que tenga el dueño, ya que son dos caminos distintos. Entonces, tenemos las IRL, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada, y tenemos las empresas que son sociedades, dos grupos, de personas y las de capital. Bueno, ahí también había un alcance de que las sociedades de personas privilegian la calidad de las personas que la integran. O sea, yo quiero conocer quién está invirtiendo, con quién me voy en este caso a, ¿cómo se dice?, a asociar,
para generar más patrimonio, tener más capital en mi empresa, pero las sociedades anónimas, por ejemplo, abiertas, no miran eso. O sea, si usted quiere comprar acciones, va a comprar y no le van a hacer ningún estudio, no le van a pedir el currículum, no le van a preguntar cuánto patrimonio tiene, nada. O sea, ahí no se mira eso, pero sí en el tipo de sociedades de personas. ¿Qué permite esta clasificación? Va a permitir entender, ¿cierto?, la magnitud y el volumen de las operaciones de cada empresa. O sea, yo, si me toca llevar la contabilidad o les toca en este caso a ustedes diseñar un sistema también para este tipo de empresa, tienen que comprender primeramente cuál es la magnitud y el volumen de las operaciones con las que van a transar. O sea, de qué tipo de empresa. Primero, la base es como entender qué tipo de empresa es. ¿Es una pyme? ¿Es una micro? Porque hay que ajustarse a eso, lo que yo les decía la otra vez. Si estoy trabajando con una pequeña empresa y entiendo que tiene que automatizar sus procesos, manejar mejor su inventario, tener un sistema de contabilidad a lo mejor más robusto, no le voy a proponer SAP, porque SAP es un software de negocio o de inteligencia de negocio que es para una gran empresa, que estamos hablando de más de 200 trabajadores, de un nivel de venta de más de 100.000 UF al mes, no sé. Entonces no sería pertinente que ustedes asesoraran con esa orientación, por ejemplo, una pyme. Por eso es base comprender la magnitud y el volumen. Luego es importante también que se comprenda el giro. ¿A qué se dedica? ¿Es de servicio? ¿Es de producto? ¿Cómo va a generar entonces los ingresos? También es importante entender la actividad. La naturaleza del capital de la empresa, no menor, saber si es aporte privado, aporte público, porque en lo público hay varias normas que van a regular también ese tipo de ingresos. Entonces también hay que ir viendo ahí cómo tenemos que rendir o en qué podemos gastar. Por ejemplo, en algún minuto cuando apareció la ley CEP, que era una subvención que mandaba el Estado a los colegios que eran particulares subvencionados en su minuto, estos colegios particulares subvencionados recibían este tipo de aporte, pero en la contabilidad, por ejemplo, todos los ingresos por CEP, por esta ley de subvención educacional preferencial, algo así significaba la CEP, no se podían gastar en cualquier cosa. Habían circulares y normativas bien específicas para decirle en este caso a los directores de colegio o al contralor o bueno, quien los dirigiera, en qué podían gastar esas plata. Entonces, si luego venía la fiscalización, que en este caso podía ser de la Superintendencia de Educación, y le decía al colegio, muéstreme en qué ha gastado el aporte de 12 millones que le llegó los 3 últimos meses al colegio, por concepto CEP. Si había una boleta rendida o que se había ocupado plata de esta ley en comprar, por ejemplo, un vidrio que se quebró por un producto, un pelotazo que mandó algún estudiante, se abría sumario. O sea, no se podían gastar ni 1.000 pesos de estos aportes públicos en algo que no estuviera dentro de los ítems de CEP. Entonces era así de riguroso. Por eso les digo, chiquillos, que a veces sí existe la fiscalización y las actividades de control, pero está en cómo se ejecute, también en cómo se implemente. Entonces, bueno, hay que comprender también entonces ese aporte porque en temas contables había que hacer esta diferenciación entonces y había que crear cuentas nuevas para poder generar esos gastos y asociar lo que realmente correspondía. Y finalmente también entender la legislación que aplica a la empresa, que es clave. Cuando yo desconozco, por ejemplo, las normas o cómo se podría haber afectado mi negocio en atención a alguna política o algún cambio en la normativa legal vigente, podría generar salidas de flujo de mi empresa. Y cuando hablo de salidas de flujo me refiero a posibles multas, a sanciones, a pagos de intereses. Por ejemplo, no sé, no leí la última circular que mandó el servicio y me atrasé en la emisión de algún documento, de alguna declaración jurada, qué sé yo, y va a significar entonces una multa. Tengo que conocer muy bien entonces cuáles son las leyes que aplican a mi giro o a mi rubro. Ahora, estos son algunos de los aspectos más relevantes a considerar al momento de estructurar un sistema de información contable. Y son 4 básicamente, chiquillos. Primero, tengo que considerar los materiales, el recurso humano, lo financiero y por sobre todo las TIC, ya los sistemas tecnológicos. ¿Por qué los recursos materiales? Porque esto se refiere a todo el insumo, ¿cierto?, que la empresa va a utilizar para poder operar. O sea, difícilmente una empresa que no tiene recursos materiales, ¿cierto?, va a poder producir algún bien o servicio, ¿ya? Y aquí los recursos materiales podríamos asociarlos desde ya a los activos con los que va a contar la empresa para poder funcionar. Si no los tiene,
No sé, me costaría pensar que una empresa pudiera funcionar sin recursos materiales, sin ningún tipo de activo. Los recursos financieros van a obedecer, ¿cierto?, a los que correspondan, o va a obedecer al capital, mejor dicho, aportado por los propietarios, y también a los que se consigan, ¿cierto?, por medio de préstamos o endeudamiento, ya con entidades financieras. Y aquí en recursos financieros aparece un concepto que es financiero, y que después lo vamos a ver también cuando hagamos análisis financiero a las empresas, que es el concepto de apalancamiento. Y el apalancamiento financiero tiene que ver con eso, con que tengo que tomar la decisión de si me endeudo con terceros, en este caso con entidades financieras, o me endeudo con los dueños. ¿Qué hago? ¿Le pido más aporte a los dueños o le pido más aporte a los bancos? Ahí hay varias teorías. De hecho, la mayoría de los autores recomiendan endeudarse con bancos. Es mucho más barato que endeudarse con los dueños. Otro recurso clave, el recurso humano, ¿cierto? Que esto es básico y, insisto, yo no consigo una empresa que no funcione con personas. Y, bueno, tiene que ver con la capacidad, entonces, ¿cierto?, de reclutar, de tener gente en la organización que va a cumplir, ¿cierto?, con tareas específicas que finalmente van a tributar, ¿cierto?, al logro de los objetivos también. Recursos informáticos, y aquí aparecen ustedes, ¿cierto?, clave también en una organización. Este es el recurso, espérenme, utilizado para el flujo de información dentro de la empresa que permita facilitar la gestión de esta, reduciendo el tiempo y el costo de tener también esta información. Creo que eso es una de las tareas claves también de los sistemas informáticos, tener la información de manera oportuna, ¿cierto? Porque es fundamental en este caso para un gerente, para un auditor, para el dueño de la empresa, tener esta información al día, ¿cierto? Codificada, presentada en informes, qué sé yo, para tomar decisiones. Ya, eso es la clave. Que no me cambia. Ya, y aquí, chiquillos, aparece una tarea para ustedes en relación a lo que hemos conversado. Yo les voy a subir la pauta, todo en detalle después, explicándoles cómo van a tener que elaborar este pequeño informe, porque va a ser un pequeño informe, donde van a tener que investigar por cuenta propia, ¿cierto?, trabajo autónomo, cuáles son los tipos de empresas. Yo ya entregué varias, la clasificación más bien resumida. Ahora la idea es que ustedes investiguen sobre ese tipo de clasificación y que una vez que tengan la información, ¿cierto?, ya resumida, puedan responder a ese interrogante. En el supuesto de que ustedes pudieran constituir una empresa o quieran formar su propio negocio, ¿qué tipo de empresa escogerían? ¿Ya? Y ahí aparecen varias opciones. También pueden escoger el rubro. Yo podría pensar a lo mejor que todos ustedes quieren irse por el lado de las comunicaciones, del servicio, pero a lo mejor no. A lo mejor hay alguno de ustedes que tiene otra mirada y le gustaría tener una empresa en otro rubro porque considera que en ese rubro hay mucha demanda, hay necesidades que no han sido suplidas todavía, entonces a lo mejor puede ser una tremenda oportunidad de negocio y ahí le pueden dar vuelta a ustedes entonces al tipo de empresa que les gustaría constituir, pero a mí me interesaría leer o en este caso conocer de parte de ustedes por qué elegirían esa empresa, ¿ya? ¿Cuál elegirían y por qué? Entonces ahí me van a tener que contar en el informe eso. Va a ser un informe de no más de 10 páginas. Llegando los mensajes. Un informe de no más de 10 páginas, del tipo de letra Times New Roman, como lo indica el APA. En realidad yo como que trabajo siempre con APA. Un interlineado de 1.5, pero bueno, van a ir todos los detalles ahí en la pauta. Introducción, el desarrollo, la respuesta al interrogante y finalmente una conclusión, ¿ya? Yo entiendo que aquí va a haber información, ¿cierto?, que ustedes van a sacar de distintas fuentes, entonces es importante que esto también venga referenciado, pero la introducción, la conclusión y la respuesta al interrogante tiene que ser algo que desarrollen ustedes. O sea, eso no puede venir de algún texto, un copy-paste, no. Yo ahí espero un trabajo desarrollado por ustedes. Insisto, es un informe de no más de 10 páginas, lo vamos a revisar la próxima semana, yo voy a indicar en el MS donde puedan alojarlo, ¿cierto?, el horario, todo, y lo compartimos entonces el próximo miércoles. Ya de manera aleatoria yo voy a preguntar algunos, ¿sí? ¿Es individual o puede ser en pareja? Es que ustedes son poquitos. Ustedes son poquitos y yo lo haría individual.
O no sé, están más acostumbrados a trabajar en pareja. Es que si lo hacemos en pareja, fomentamos el trabajo en equipo, profe. Ah, buen alcance, ¿eh? Son estratégicos ustedes aquí para discutir. Es verdad, de hecho es una competencia que está declarada en el programa. Ya, hagámoslo en pareja, no tengo problema, pero creo que alguien va a quedar solito igual, parece, porque no tenemos un número par. Déjenme ver. Parece que me salí. No, parece que sí podría ser. Sí, no tengo problema. Ya lo dejamos en pareja, entonces ahí ustedes ven cómo se organizan y con quién trabajan. Ya, entonces para el próximo miércoles, insisto, va a estar en el LMS la pauta en detalle de lo que recién les mencioné. Bien, hasta aquí, chiquillos. ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios, quejas? Profe, disculpe, entonces sería para este miércoles el tema de la tarea que dejó la semana pasada, ¿cierto? O sea, la antepasada. Sí, pero la tarea se sube, hoy no recuerdo el horario, chiquillos, lo dejé programado en el LMS. Revisen en la plataforma, pero entiendo que tienen que subirla mañana a más Sí. tardar. No vi que Vale, salieron sí. horarios en la plataforma, profe. ¿Cómo? No vi que salieron horarios en la plataforma, sale como libre. Yo diría que les dejé, chiquillos, pues, déjenme corroborar el tiro. Se los dejé restringido. Déjenme corroborar. Oye, hubo alguien que lo entregó. Ay, no. Profe, yo fui la que lo subí. Sí, súper. No había visto todavía. Ya. Les puse hasta el 23 de septiembre, pero hasta las 10 de la mañana. Sí, tiene horario restringido, chiquillos. Hasta el miércoles, 10 de la mañana, se pueden recibir los ejercicios. Como fecha límite, para que lo tengan ahí en consideración. No sé por qué a ustedes no les aparece el horario, pero se los indico porque si no la plataforma después de esa hora se cierra y hay nada que hacer. Ya. Entonces, aquí me habían hecho la Profe, pregunta, ya. hay una ¿Sí? compañera en el chat que dice de que el sistema no le dejó tomar el ramo y lo tuvo que tomar por papel y todavía no le sale el ramo en el LMS. Que cómo lo podría entregar. Ah, ya, buen alcance. Andrea, ¿me puede mandar un correo? Porque yo puedo pedir que la asocien aunque no tenga el ramo inscrito. Mándeme un correo, es Andrea, ¿verdad? Mándeme un correo y yo solicito en dirección de docencia que la incorporen al LMS y que la inscriban en el curso. Después igual se va a regularizar de manera más formal, pero se puede hacer de manera provisoria. Así que me lo envía y yo solicito en docencia. Si no me llegaran a atender rápidamente de aquí a mañana, me lo manda por correo. Ahí tiene mi correo y lo recibo igual, así que no hay problema con eso. Profe, ¿y el LMS no le dejaste añadir alumnos? No lo he hecho nunca yo, no sé si pueda, no tengo idea, chiquillo. Como no soy tan computín, siempre pido en dirección de docencia y ahí hay de hecho el chico que nos ayuda, Andrés Araya, es egresado de la carrera de ustedes. Él es maravilloso, nos soluciona todos los problemas muy rápido, pero yo no lo he hecho nunca, entonces no sé si yo puedo asociarlo Sí, tiene que al entrar LMS. y ahí le sale una de las opciones, en los apartados del lado izquierdo. ¿En serio? A ver, veamos. No tengo que crear algoritmos y esas cosas raras que hacen ustedes, ¿cierto? Ya. No, solo tiene que tener el correo del alumno al que va a agregar.
A ver, espérenme, entonces saco... ¿Cuál es el correcto de la Andrea? Andrea, ¿me escribe por el chat su correo, por favor? Y no sé quién me está guiando, ¿Mario? Sí. Ya, ¿y a dónde me voy, Mario? Estoy Le en... mandé el correo, profe. Ahí lo mandé yo también. Ya, súper. ¿Y a qué opción me voy? Ya estoy en el LMS, estoy en el curso. Ya, a la izquierda le salen hartas opciones, ¿cierto? En la administración le sale una opción que diga usuarios, o creo que dice usuarios. Dice participantes, presentación. Participantes tiene. A ver, en administración dice editar ajuste, rol, roles asignados, permisos. No, participantes. Cambiar rol. Tiene que ser en A ver, yo participantes. podría... Espérenme, que le hagamos otra cosa, pues le comparto la... ¿Se ve ahí el escritorio? Sí. Ya, ahí estoy. Más fácil, yo creo. Ya, acá en la administración. ¿O no? Más arriba. No es necesario tener la edición activada. A ver, déjeme entrar de nuevo. Hay que tenerla desactivada. Sí. Al menos yo cuando lo hice fue desactivado. Ya, ahí está Ahora, desactivada. ahí está, abajo dice usuarios. En administración dice usuarios. Ya, Que dice usuarios matriculados. sí. Ahí usted entra al usuario matriculado y dice matricular usuarios. Y Y usted aquí escribe el ingreso a correo la de la habilidad. presiona buscar y le van a salir todas las opciones encontradas. Y ahí le Ahí es la sale única. Matricular. presiona abajo en finalizar matriculación. Qué topísimo esto. Ya, Andrea. Estamos entonces. Súper. Yo confío, Andrea, en que puede tomar el curso. Yo la ingresé antes de corroborar, pero si está al día. Genial. Gracias, Mario. De Aprendí nada, algo nuevo. De hecho, ustedes siempre, bueno, ustedes les enseñan eso de que están para generar soluciones a distintos problemas. ¿Cómo es que les enseñan a los ingenieros? Ustedes son los que solucionan problemas. Así que ya, problemas solucionados. Bien, ¿no hay otro comentario entonces? ¿Ningún alcance? ¿No? Ya, yo voy a dejar la sesión hasta acá, porque la próxima vamos a ver entonces, y que era lo que venía también en la presentación, las normas, y que ahí vamos a ir viendo entonces cuáles son estas normas que, si bien es cierto, no las vamos a estudiar en detalle, chiquillos, porque de verdad, de hecho aquí, miren, les voy a compartir a modo de ejemplo. Tenemos las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, y luego de las NIF, que son hartas, vienen las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Por ejemplo, en las NIC aparece esta que yo les hablaba, la NIC 41, que ahora se llama de agricultura, y que era esta NIC de activos biológicos, que era bastante entretenida, pero no las podemos ver en profundidad. Si bien es cierto, y si revisan el programa, dice que ustedes van a ver la IFRS, y la IFRS son estas normas de información financiera. No podemos ahondar en detalle. Yo al menos quiero contarles o que entiendan en qué consiste, porque la clasificación de la contabilidad o cómo vamos a terminar haciendo los balances va a ser basado en alguno de estos principios, pero por ejemplo yo no podría ver con ustedes un plan de cuenta que incorpore toda esta cantidad de normas, porque esto de verdad ya es para un nivel muy avanzado en contabilidad y no es lo que a ustedes tampoco les interesa. Yo creo que al menos que comprendan en qué consiste, cuál es el rubro y cómo se van clasificando también estas normas para que podamos entender el lenguaje. Yo creo que ese es el fin, porque si el día de mañana a ustedes les toca, por ejemplo, lidiar con algún contador, algún auditor que les diga, oye, ¿sabes qué? Tengo mal hecha el plan de cuenta, necesito modificarlo en el sistema, resulta que la cuenta que puse de activo era de pasivo, me equivoqué. Que es un garabato, porque en realidad a un contador eso no le podría pasar, pero se cometió un error.
y que ustedes comprendan eso. Entonces, si le está hablando de un activo, ¿ya qué es? ¿Y por qué acá tiene que aumentar? Entonces, ¿cómo lo modifico? Eso yo creo que es sumamente interesante y entender, como les digo, en estricto rigor, qué significó para las empresas, sobre todo para las sociedades anónimas, que se vieron obligadas por ley a hacer este proceso de convergencia, donde habían normas que eran nacionales y que estaban dictadas por el Colegio de Contadores y que salían a través de los boletines técnicos. ¿Cómo entonces se hizo toda esta convergencia a estas normas que son de carácter internacional, que tienen nuevos conceptos, una aplicación distinta y una forma de valorizar distinta? Por ejemplo, pasaba mucho que habían empresas que tenían en su contabilidad edificios valorizados, por ejemplo, no sé, va a haber algún edificio antiguo valorizado a 100 millones de pesos en la contabilidad. Resulta que si uno contrataba, por ejemplo, un tasador o hacía una auditoría a esta empresa y contrataba un tasador para que valorizara ese edificio, el edificio al día de hoy valía huevo. Nadie pagaba, no sé, ni 1.000 pesos por el edificio, era una ruina, no tenía ninguna plusvalía, nada, pero uno iba a mirar la contabilidad y el edificio estaba valorizado en 100 millones. Entonces, claro, con 100 millones en el activo, lo llevo al balance, el balance me queda fabuloso, porque quiere decir que tengo mucho de activo y muchos recursos para que mi empresa funcione. Pero si yo quiero hacer líquido ese activo y quiero vender ese edificio y me doy cuenta que me pagan huevo, que vale nada, no estoy hablando entonces de una contabilidad fidedigna. Estas normas vinieron a obligar a eso, a que la empresa realmente refleje en su estado financiero el valor correcto y el valor de mercado de todos sus activos y que también valorice, ¿cierto?, como corresponde, la deuda que contrae con terceros y que ahí aplica, ¿cierto?, al rubro de los pasivos. Entonces, ese nivel de desglose y de detalle que hoy exige llevar una contabilidad de una empresa X, como lo mismo que pasaba con las vaquitas que les conté recién, o sea, antes ni pensar en contabilizar activos biológicos, antes ni pensar, por ejemplo, en valorizar un activo intangible, que es tema. Por ejemplo, en algún minuto fue de caso de estudio también, cómo en estas sociedades, ¿a quién le gusta el fútbol aquí? Voy a seleccionar un equipo, entonces quiero seleccionar alguno que les guste. El Colo-Colo, Universidad de Chile. No me digan Ranger porque las acciones del Ranger están... Pero un equipo, no sé, importante para usted, o a lo mejor Huachipato. Huachipato. Tienes No que ser de conozco Huachipato. Ah, Colo-Colo, profe. ya, Fernández Colo-Colo. Vial, profe. Ah, Fernández Vial. Fernández, ese ni me suena, po. Y ahí me la puso difícil el Cristian. Ese ni me suena. ¿Es local? No, para nada. ¿Es fútbol amateur? Pero hubo un Los tiempo en el que era deportistas bueno. peruanos. Hubo un tiempo en el que era bueno. Cuando era chico, sí. Ah, ya estaba hablando de hace rato. No, no me suena para Póngale nada. con Ranger de Talca, ¿no, profe? Líder de Es segunda que división. Ranguerito no está repuntando, pero es que Ranguerito no tiene buenos estados financieros, po. Me voy a quedar con Ah, Colo-Colo. Me voy a quedar con Colo-Colo porque es sociedad anónima, entonces están obligados a publicar. Bueno, cuando ellos se vieron obligados, Colo-Colo, por ejemplo, se vio obligado a hacer este proceso de convergencia, apareció esta normativa que hablaba de los activos intangibles. Entonces, si estamos hablando de una sociedad como Colo-Colo, ¿cuál sería el principal activo de Colo-Colo? ¿Cuál creen ustedes que es el principal activo de Colo-Colo? Los jugadores. Los jugadores. ¿Y ustedes creen que antes se contabilizaban los jugadores? No. ¿Cómo? ¿Quién juega en Colo-Colo? Paredes. Ya Paredes me suena. Antes de que llegaran las IFRS o las NIF, Colo-Colo no contabilizaba a Paredes en su contabilidad. Pero resulta que estas normas hoy día nos vienen a decir que Paredes es un activo de Colo-Colo, que le permite a Colo-Colo generar flujos futuros, por lo tanto es un recurso. Pero Paredes como persona tiene un valor intangible. Él no tiene un valor que yo lo pudiera traducir en algo tangible porque a él, por ejemplo, los millones que le pagan, se lo pagan porque es un buen jugador. Pero ¿cómo medimos eso en un valor real? Eso pasa a ser un intangible. El valor, por ejemplo, que tiene Alexis Sánchez. Es un valor intangible. ¿Por qué Alexis Sánchez vale millones y millones de dólares y euros? ¿Por qué? Solo por ser Alexis, solo porque mete goles, solo por cómo juega.
pero eso es difícil medirlo, entonces ese valor intangible tiene que ser reflejado hoy en día en la contabilidad de estos equipos de fútbol. Y ahí hay formas de medir ese valor y de representarlo en la contabilidad. Entonces ahora resulta que los jugadores sí tienen que ser valorizados como un activo intangible para, en este caso, la sociedad de Colo-Colo. Pero antes no se hacía, pero la cantidad de dinero que mueven este tipo de jugadores es brutal. Entonces no podía ahora no estar fuera de la contabilidad. Yo tengo que reflejar y decirle a mi accionista. ¿Por qué? Porque cuando Paredes deje Colo-Colo o cuando Alexis Sánchez deja un equipo de fútbol, ¿cuántas lucas se mueven? ¿Ustedes creen, por ejemplo, si se moviera, no sé, Messi ¿está en el Barcelona todavía? Ayúdenme ustedes porque como estoy hablando de lo intangible. Sí, no se fue. ¿Quién? Messi se fue de Barcelona. No se fue. No, el que no se fue Vidal. Vidal se fue. Vidal se fue, ya. Cuando uno de estos jugadores estrellas se mueve de un equipo, ¿qué creen ustedes que pasa con el valor de las acciones de Barcelona? Empiezan a caer, no caen brutalmente, no se va a ir a la quiebra porque seguramente por otra transacción, ¿cierto? Va a llegar otro jugador estrella, pero así es como se va moviendo en este caso el valor de las acciones y cómo también se van moviendo los valores en los estados financieros de este tipo de organizaciones. Entonces ahí es donde, insisto, aparecen estas normas, chiquillos, como los de activos, bueno, estas son las NIF, pero aquí aparecen las NIF, que habla de la presentación de los estados financieros, de cómo se maneja el activo fijo, que ahí hay una diferencia entonces de, es que el activo de Colo-Colo puede ser el estadio. Sí, el estadio es un activo fijo, pero los jugadores son su activo intangible, porque yo no puedo valorizar como valorizo un estadio a un jugador. ¿Qué pasa si aparece, le quiebra la pierna? Cae su valorización, baja su valor de mercado. Por lo tanto, cambia la presentación en los estados financieros. Y así un sinfín de normas, insisto, aquí está la NIC 38 que habla de los intangibles, instrumentos financieros, el deterioro, que esa es otra norma bastante entretenida y que tiene que ver precisamente con eso, con el deterioro. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de Alexis. Ya, Paredes. Paredes, no vale no sé nada. cuántos años. Tiene 40, está a punto de retirarse. Nadie lo va a comprar por 40 años. Buen punto. Sí, a mí me da risa, pero es buen punto. De hecho, para allá iba mi ejemplo. Él va teniendo deterioro en la medida que cumple años, se va aplicando deterioro. Y aquí las normas contables también nos dicen cómo tenemos que ir aplicando entonces ese deterioro al valor. O sea, al valor, bien digo, del jugador. Él sigue jugando, no sé si mete la misma cantidad de goles que metía a los 25, 30 años, no lo sé, pero ya el solo hecho de ir cumpliendo años, su valor de mercado va a cambiar o su rendimiento en la cancha también va a variar. Entonces, todas esas cosas que yo voy identificando en el mercado, en el entorno, son variables que me van a permitir entonces definir este deterioro para el jugador X. Y ahí obviamente va a cambiar su valor. Pero bueno, esas son miradas y condiciones que nos piden también estas normas, y que insisto, son varias y algunas bastante entretenidas. Vamos a revisar algunas a lo mejor, pero eso. Chiquillos, yo lo voy a dejar hasta aquí entonces para que después revisemos la próxima clase qué es lo que trae entonces este cambio en el marco conceptual, qué significó para Chile también esta convergencia, para las empresas en sí, porque de verdad tuvieron que cambiar su sistema y para buena noticia de ustedes, esto no ha terminado. Hay muchas empresas que tienen que hacer este proceso, hay muchas empresas que van a tener que contratar software, van a tener que manejar este tipo de información ya automatizada. De hecho, hay varios software dando vuelta en el mercado ya que ofrecen este tipo de servicio, como haz fácil tu proceso de convergencia y utiliza la IFRS para tus sistemas contables. Eso está todavía, porque insisto, como no es ley para todos los tipos de empresas, por ejemplo, aquí las pymes todavía no hacen proceso de convergencia, las pequeñas empresas, las sociedades anónimas, perdón, las sociedades están obligadas, pero las grandes empresas que no cotizan en bolsa, algunas todavía no hacen el proceso. Entonces, en algún minuto esto se va a hacer ley y va a obligar a todas las empresas a hacer el proceso. Ahora, una de las entidades que ha obligado a algunas empresas a hacer este proceso de convergencia de manera indirecta son los bancos. Porque los bancos, como tienen el poder, digamos, porque son las que financian a las entidades, y bueno, nos financian a todos, ellos ahora dentro de la exigencia les dicen, ok, te vamos a facilitar o vamos a evaluar tu situación y vamos a ver si podemos gestionar tu crédito, pero preséntanos tu información financiera
con la IFRS. Y ahí los pobres pymes o los empresarios quedan así como signo de interrogación. ¿Qué me está pidiendo ahora? Y empiezan a llamar al contador, a todo el mundo, oye, ¿qué hago? El banco me está pidiendo la IFRS, ¿qué es esa cosa? Y no entiendo nada. Y ahí el contador le va a decir, es que vamos a tener que cambiar los balances, entonces el valor también de mis servicios cambia, y ahí empieza todo ese juego de negocio. Pero los bancos son los que han obligado a la mayoría de las entidades a tener que hacer este proceso de convergencia. Por ejemplo, nuestra universidad no está obligada por ley a hacer el proceso de convergencia, pero lo hizo. Hace un par de años emigró a la normativa internacional y realizó este cambio en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, los estados financieros que presenta la universidad hoy en día están bajo IFRS. Si tiene alguna transacción, algún negocio con los bancos, ya presentan los estados financieros también bajo esta nueva normativa. Entonces, insisto, hay varias empresas que han hecho de manera voluntaria este cambio, pero hay otras que todavía no, nada, hasta que no los obliguen. Así que eso, bueno chiquillos, eso es todo por hoy, nos vemos entonces... Profe, ¿Sí? después de finalizar la clase, ¿le puedo molestar 1 o 2 minutitos? Que tengo unas preguntas como personales en cuanto a la tarea que dio de la empresa. Ningún problema, Ya, me quedo con José, ningún problema. Eso pues chiquillos, que tengan buena semana, cuídense, nos vemos el miércoles y ahí revisamos entonces el ejercicio contable. Chao Cristian. Chao, profe. Chao, chao. profe. Que se cuide. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Hay que- cuídense. Profe, Primer sello, falsos profetas. Segundo sello, profe, hay que detener la grabación. el caballero del Apocalipsis, el caballero Ya. Qué bueno.